Bueno, si hay algo bueno que ha sucedido en la sociedad boliviana es habernos librado del fascismo de Yanine Áñez. Nadie tiene la menor duda de que la misma Yanine, pero por ejemplo Arturo Murillo, es un fascista que se ha dedicado a envenenar la sociedad. Pero resulta que ni en la sociedad boliviana ni en ninguna sociedad del mundo el fascismo es uno solo y único. Es más, yo creo que estamos en un momento en el cual hay muchos fascismos que tienen diferencias, pero que tienen muchas cosas en común. Y hoy día quiero hacer una crítica a uno de los fascismos que todavía está muy latente y con mucha angurria, a través del análisis de un personaje. Quiero disculparme si quieren cambiar de dial porque no lo soportan, pero el análisis va a ser interesante. Vamos a escuchar el discurso de Ramón Quintana, que es, ni duda cabe, un fascista en toda la letra. Vamos a escuchar su discurso en el Trópico de Cochabamba de la pasada semana. Vamos a hacer un análisis pedazo por pedazo de ese discurso desde el punto de vista de entender el fascismo que está proponiendo, encarnando y protagonizando Ramón Quintana. Ramón Quintana es el ex ministro de la presidencia del expresidente Evo Morales, y quiero dejar claro que vamos a hacer un análisis de su discurso y que me encantaría, yo estoy completamente dispuesta a que si Ramón Quintana quiere venir a Radio Deseo, podemos sostener una discusión de 2 horas. Encantada. De 1 hora, encantada. De media hora, encantada. ¿Por qué quiero, jabonar con algo que ya es de la semana pasada? Porque nadie ha recogido ese discurso como un discurso fascista. Primera cosa. Segunda cosa, porque ese fascismo quiere representarse a la sociedad, repostularse a la sociedad como válido, a partir del antagonismo con el fascismo de Yanine Áñez, que hoy está derrotado. Pero cuando un fascismo vence a otro fascismo, lo que le queda a la sociedad es, de todas maneras, una forma de fascismo. Por eso, el análisis del discurso de Ramón Quintana. Vamos a lanzar un pedacito del discurso, análisis, pedacito, análisis. Vamos, Rufo, por favor. Prácticamente aplastan nuestra identidad, se pasan por encima el valor de nuestra diversidad, del orgullo nacional, de ser una nación. ¿Qué mensajes tiene ese 80%? Seamos todos los días más frívolos. ¿Qué mensaje tiene ese 80% de carga televisiva, conservadora? Despojémonos. ¿Qué son los movimientos sociales? Hay que vivir la vida, la pachanga, compañeros, la fiesta, el hedonismo, esta pulsión individualista. Despójense del pensamiento colectivo, de la solidaridad. No, ahora es el tiempo del individuo, y del individuo como mercancía, del individuo aislado, del individuo en medio del mercado, no del individuo solidario, no de ese individuo, de ese ciudadano que siente pasión, compromiso, mística por su vecino, por su comunidad, por su barrio, por su departamento, por su país. Cuanto menos identidad tenga sobre lo colectivo, mejor. Esto que ocurre en el mundo ocurre aquí, compañeros. No crean que el fenómeno de la frivolización de los sentidos públicos aquí en Bolivia es excepcional. Es lo mismo.
Bueno, primero decir que Ramón Quintana pensará que somos bobos y bobas, pensará que es un personaje que no le conocemos, pensará que no sabemos qué es lo que han hecho a lo largo de 14 años. ¿Acaso el movimiento al socialismo, con Ramón Quintana como gran protagonista, no ha insuflado medios de comunicación idiotizantes, llenos de tontería? ¿Acaso no se han dedicado a inflar todo eso desde su gobierno precisamente porque es lo que les servía para controlar a la sociedad? ¿Acaso no hemos tenido Dakar? ¿Acaso no hemos tenido fútbol, fútbol y fútbol? ¿Acaso no hemos tenido la peor versión del folclore en manos del movimiento al socialismo como su oferta circense para idiotizar a la sociedad? Y no ha sido Ramón Quintana precisamente uno de los protagonistas más fanáticos de que eso sea así. ¿Acaso no se ha asfixiado la criticidad, el debate, el pensamiento crítico, el derecho a la información durante sus 14 años? Y ahora aparece como un paladín contra un aparato banalizante. Continuemos escuchando. Ocurre lo mismo en el Perú, ¿no es cierto? Ocurre lo mismo en la Argentina. Es un fenómeno global. El problema es cómo hacemos frente a esta cultura del despojo de la identidad, del yo colectivo, del movimiento social, de la construcción de la historia. Ese es el desafío que tienen ustedes como autoridades, como concejales, como alcaldes, como gobernadores, compañeros, siendo autoridades públicas. Hay que llenar nuestros medios de comunicación. Hay que saturarlos, compañeros y compañeras, de mensajes, de contenido político, ideológico, cultural, para que tengamos el poder de ser nosotros mismos y no el remedio de otras sociedades que nos miran con desprecio desde el norte. Tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos que mirar nuestra historia, las mujeres, de los pueblos indígenas, de los movimientos populares. No podemos desaprovechar este siglo que es de las mujeres, de los indígenas. Es el siglo que se quiere vaciar de esa potencia política de las mujeres, vendiéndonos discursos frívolos sobre una narrativa del feminismo. No hay mayor feminismo que la lucha de las mujeres por su propia libertad. Es increíble que este señor ahora se meta con el feminismo y a decirnos cuál es el feminismo correcto y cuál es el feminismo incorrecto. No es Ramón Quintana indirecto responsable de todos y cada uno de los casos de estupro cometidos por Evo Morales. No ha sido él parte de esa plataforma de anulación de la voluntad de las mujeres jóvenes. No ha sido él testigo, cómplice y además socapador de los casos de estupro. Y esto es muy grave y hay que decirlo. El estupro es la forma de anulación de una mujer más extrema que pueda haber. En el caso de Gabriela Zapata, además, Ramón Quintana es parte de ese mismo caso de Gabriela Zapata. Es parte de ese mismo caso de Gabriela Zapata. Una chica que con 18 años
entra como simpatizante al movimiento al socialismo y acaba en la cama del jefe, y de la cama del jefe pasa a la cama del otro y del otro y del otro. Y empieza a vivir una propuesta política de intercambio de sexo por tráfico de influencias. Y ahora ese personaje nos va a venir a decir a quienes estamos en una lucha consecuente año tras año, ¿qué es feminismo? Es indignante. ¿Y por qué hablo de un personaje fascista? Porque una de las características del fascismo es el cinismo más extremo. Y en este discurso de Quintana, lo que vemos es un cinismo extremo. Cinismo extremo cuando se refiere a las mujeres. Las cosas que han sucedido dentro de las filas del MAS con las mujeres son muy graves. Ha habido un tráfico permanente de la voluntad y de la sexualidad de las mujeres. Y los casos de estupro son de todos los casos los más extremos, porque se han realizado con jóvenes menores de edad. Porque a esas jóvenes menores de edad lo que se les ha hecho creer es que acceder a una relación con un jerarca del MAS o con el presidente, con el expresidente Evo Morales, era una ventaja, era un honor, era un orgullo. Y sus familias han intercambiado a esas jóvenes como si esas jóvenes fueran mercancía. Y los famosos movimientos sociales, las comunidades o los pueblos han aplaudido y visto eso como válido y legítimo. Y ese personaje nos va a venir a hablar de feminismo. Sin dejar de mencionar todas las deudas que los 14 años del movimiento al socialismo tienen con las mujeres bolivianas. Para comenzar, la despenalización del aborto, que es absolutamente necesaria. ¿Qué pasó con el bono Juana Zurduy? No se pongan condón, compañeros. Ahora el Estado va a respaldar eso. El no acceso de las mujeres a la soberanía de nuestros propios cuerpos. Continuemos escuchando el discurso. Ese es el principio fundamental. Y ese feminismo, queridas compañeras, es un feminismo de base anticapitalista, anticolonial, antiimperial, antipatriarcal. Ese es el feminismo y no el discurso que nos venden desde Europa, desde París, desde Gran Bretaña, a través de las ONGs que nos quieren venir a tomar el pelo acerca de un famoso feminismo del siglo XXI, vacío de contenido, la lucha de la... No, es que da entre risa y bronca, ¿no? Es una mezcla de ambos sentimientos, ¿no? Porque ¿con quiénes ha coordinado el movimiento al socialismo? Con la coordinadora de la mujer. ¿Qué es la coordinadora de la mujer? Precisamente es ese feminismo liberal, capitalista, neoliberal. Han sido sus niñas mimadas. ¿Quién ha puesto a Katia Uriona en la Corte, en el Tribunal Supremo Electoral? La coordinadora de la mujer. ¿Quién ha puesto a Tania Sánchez en la unidad de despatriarcalización? La coordinadora de la mujer. ¿Qué es la coordinadora de la mujer? Es un vampiro. La coordinadora de la mujer es una ONG ultrapoderosa que recibe cientos de miles de millones de dólares para administrar la equidad en las listas electorales.
¿Cuáles son las mujeres que han entrado dentro de las listas del MAS a la representación política? ¿Qué libertad han tenido esas compañeras de pensamiento? Pensemos en Rebeca Delgado. Yo discrepo profundamente con Rebeca Delgado. Pero el momento en que Rebeca Delgado, como presidenta de la Cámara de Diputados, cuestionó la política de Evo Morales, empezaron a desprestigiarla, maltratarla, congelarla, entre otras cosas, por ser mujer. Y este señor que ha coordinado, porque si hay alguien que ha sido amo, dueño y señor de los gobiernos de Evo Morales, ha sido Ramón Quintana. Y Ramón Quintana ha preferido coordinar con esas ONGs neoliberales porque es un discurso débil, porque es un discurso estandarizado y porque es un discurso que no tiene ninguna potencia. ¿Y qué es lo que han hecho, por ejemplo, con Mujeres Creando? Perseguirnos, congelarnos, no poner ningún tipo de publicidad en Radio Deseo y además plagiar la propuesta de despatriarcalización, porque esa propuesta es mía. Pero no solamente la han plagiado el nombre. Pero ¿qué han metido como contenido? Puro liberalismo. Entonces, este cinismo de Ramón Quintana, con ese discurso fascista de que él es el dueño de la verdad, es algo que yo creo que hay que criticar. Yo creo que hay que entrar en la discusión. Y yo estoy dispuesta a entrar en la discusión en persona con Ramón Quintana. Continuemos. Las mujeres para liberar a la humanidad es esta lucha del siglo XXI, anticapitalista, antiimperial, anticolonial, antipatriarcal. Y presidente Evo, si los hombres vamos a tener que perder el poder, hay que perder el poder en aras de salvar a la humanidad. Si los hombres vamos a tener que perder el poder, vamos a tener que perder el poder. ¡Qué ridículo! Qué ridículo que se escucha Ramón Quintana. Ahora quiere reciclarse en el feminismo. Y efectivamente hay algunos grupículos. Ahorita, por ejemplo, Gabriela Montaño se decía feminista. No sé, hay masistas feministas que le hacen el juego a toda esta visión tan patriarcal, tan grotesca. Si los hombres vamos a tener que perder el poder. El feminismo no es una propuesta de poder. El feminismo es una propuesta de antipoder. No queremos el poder que ellos han tenido. Lo que queremos es destruir ese poder, que es muy, pero muy diferente. Muy, pero muy diferente. ¿Quiénes han sido las grandes aliadas mujeres de las gestiones de Evo Morales? Las compañeras Bartolina Sisa. Las mujeres de la Federación del Trópico de Cochabamba. ¿Cuál ha sido ese proceso? Bartolina Sisa se ha destruido. Son unas cuantas dirigentes ahí arriba que no llegan a las bases, que no hacen talleres, que no hacen cursos, que no recogen lo que está pasando con las mujeres en las áreas rurales. Yo le decía el otro día que tuve una reunión con la viceministra de Igualdad de Oportunidades y no tuve una reunión porque soy promacista o progresista, yo tuve una reunión porque tengo como boliviana todo el derecho de reclamar muchas cosas. Cuando nosotras liberamos a la compañera lechera que había matado al violador de su hija en una comunidad en pleno altiplano, no había Bartolina que sirva. Porque las Bartolinas nunca, ni una vez, han tomado la palabra para defender a una mujer. Han tomado la palabra cuando nosotras exigimos que Rodolfo Machaca, por ejemplo, pague la asistencia familiar de su guagüita recién nacida. ¿Quiénes llamaron para decir que estaban viniendo a destrozar, a pegarme, a insultarnos a la Virgen de los Deseos? Las Bartolinas. Porque Rodolfo Machaca es su ñañay.
Entonces las Bartolinas son una organización muy cuestionable. Las fundadoras de las Bartolinas ya no hay joven. Y la Federación de Mujeres del Trópico de Cochabamba, que eran una organización diferente que Bartolinas, lo que han hecho es copar a las Bartolinas y apropiarse de la Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolinas Sisa. O sea que el movimiento al socialismo ha servido para destruir parte de las organizaciones populares de mujeres. Y las Bartolinas, para tener sus ventajas, las dirigentes han decidido socapar el machismo de Evo Morales, socapar el caudillismo de Evo Morales. Y ese personaje, que ha sido artífice de muchas de esas cosas, nos está viniendo a hablar de feminismo. Fascista cínico. Eso es lo que es Ramón Quintana. Continuemos, por favor. No se confundan, mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué batalla más gloriosa es la que han dado las compañeras de las federaciones del Trópico Cochabambino? Las mujeres de las 6 federaciones del Trópico, que fue creada por el compañero Evo. Es la batalla épica más importante del siglo XX y va a ser del siglo XXI. Y tenemos que seguir ese camino de las mujeres que han labrado la independencia. No, es que miren, dice, ha creado el presidente Evo Morales. Ahí yo quiero responder con un grafiti, ¿no? Bien clarito, que dice lo siguiente: no vengo de tu costilla, tú vienes de mi entrepierna. Es imposible que un personaje tan nefasto, precisamente el presidente Evo Morales quizás tenga algunos ángulos positivos, pero en lo que es una maquinaria destructiva, Evo Morales es una maquinaria destructiva en su relación con las mujeres bolivianas. ¿Cómo me va a venir a decir gloriosa lucha? Porque además ha creado a la federación. Evo Morales no hubiera llegado a ser presidente de este país sin la fuerza que han desplegado las mujeres cocaleras. Y entre ellas Leonilda Zurita, sin duda ninguna. Pero ¿qué ha hecho Leonilda Zurita con la Federación de Mujeres Cocaleras? Ha hecho una aplanadora disciplinaria. Las mujeres sirven para cocinar, para marchar, para callar. Y esa es la organización que ha construido Leonilda Zurita. Y esa es una organización de respaldo a Evo Morales. ¿Por qué no puede hablar una mujer de sus propias luchas? ¿Por qué tiene que hablar un hombre de las luchas de las mujeres? ¿Por qué tiene que hablar un exmilitar de las luchas de los indígenas? ¿No tenemos boca las mujeres? ¿Los pueblos indígenas no tienen boca? Claro que tenemos boca. Claro que tenemos boca. Pero si nosotras hablamos, lo que tienen que hacer es callar. Continuemos. Tendencia de este país, que ha logrado la soberanía de este país. Cada mujer del trópico y de nuestro país y del mundo, queridos compañeros, queridas compañeras, nos tiene que convocar, nos tiene que invocar a la lucha. Los hombres ahora estamos compelidos a seguir la lucha de las mujeres y no al revés. Se terminó el tiempo en que los hombrecitos valientes dirigían las grandes luchas de emancipación. Ahora son las mujeres inteligentes, íntegras, valientes, honestas, las que tienen que llevar hoy día ese liderazgo histórico, compañeras y compañeras. No se me sientan para nada disminuidas, no se me sientan ninguneadas. Y lo que hay que recuperar es ese orgullo de las mujeres que han luchado, esa trayectoria histórica desde Bartolina Sisa hasta la federación de nuestras mujeres aquí en el trópico. Esa trayectoria hay que recuperarla, hay que recuperar esa memoria. Lo que no quiere la derecha
Lo que no quiere el capitalismo salvaje, lo que no quiere el imperio, es que las mujeres tengan poder, porque el imperialismo, compañeros, es de signo patriarcal, es un imperialismo patriarcalizado. ¿Acaso no lo hemos visto 5 años a ese hombre? A ver, otro de los rasgos típicos del fascismo, primero es el cinismo. Segundo, apropiación de la memoria. Tercero, una cosa que hacen todos los fascistas es simplificar. Simplificar. Los buenos y los malos. Nosotros somos los buenos, esos son los malos. Dice, no se me sientan mal. ¿Qué clase de paternalismo ridículo es ese? Y el lenguaje lo traiciona a Ramón Quintana. No se me sientan mal. ¿Qué forma de formular es esa? ¿Paternalismo? Paternalismo asqueroso. Es un discurso muy hipócrita de cara a las mujeres. No es capaz de decir la Federación de Mujeres Cocaleras del Chapare, porque no sabe ni el nombre de la organización en realidad. Continuemos. Anaranjado, destruyendo las libertades públicas a lo largo y a lo ancho del mundo. No lo hemos visto a ese hombre anaranjado, misógino, patriarcal, racista, que hoy día no quiere irse del poder con 5 años con la bandera del despojo de su propia sociedad, donde los negros, donde los afrodescendientes, las mujeres, los latinos eran un lastre para este imperio, compañeros. Y nosotros vamos a ser lastre del capitalismo, vamos a ser un lastre del imperio, compañeros. Tenemos que construir ese sujeto histórico que lo ha estado construyendo día y noche nuestro presidente Evo. Durante día y noche enfrentándose a este imperio salvaje que nos ha tratado de despojar de nuestra asamblea constituyente, de nuestra nueva constitución, de este proceso de transformación y de cambio, de nuestros derechos constitucionales. Han tratado, compañeros y compañeras, de usurparnos 14 años de transformación profunda de esta sociedad, dándonos el golpe de Estado. Queridos compañeros, queridas compañeras, Bueno, sigo con este análisis de Ramón Quintana, que definitivamente es un fascista, ¿no? Dice, nos han dado un golpe de Estado, ahora se presenta como una víctima. Yo sigo con la tesis de golpe no golpe. Sigo con la tesis de golpe no golpe. Primero, ¿cuáles 14 años de transformación? Yo creo que la sociedad boliviana ha sufrido transformaciones muy pobres para el volumen de capital que hemos recibido y para el periodo de tiempo del que estamos hablando. Voy a poner un solo ejemplo. En Bolivia, antes de Evo Morales, habían 4 clases diferentes de educación. La educación rural, que era la peor, la educación rural pública, urbana pública, que era la segunda peor, urbana privada, que era la tercera peor, y urbana de máxima élite, que es la mejor educación. Hoy, 14 años después, los 4 tipos de educación siguen en la misma escala clasista, racista y de nivel. No se ha transformado ni por encima la educación boliviana. 14 años. El mamotreto ropero, que ha sido el conservador número 1, que no ha hecho nada por la educación boliviana, hoy está premiado, que es Roberto, por favor, el que está premiado como embajador a la UNESCO, el ex ministro de Educación de Evo Morales. ¿Cuál transformaciones profundas?
transformaciones profundas en su vida. ¿Cuánta plata se habrá hecho Quintana? ¿De qué estará viviendo ahora Roberto Aguilar? Solamente por hablar de educación. ¿Cuál propuesta anticapitalista ha enarbolado Evo Morales? Evo Morales ha tenido en la cabeza el proyecto bancerista, tal vez por eso se entiende también con Ramón Quintana. ¿Cuál es el proyecto bancerista? Desarrollismo, cemento, revolución industrial. Cuando ya Bolivia no se va a subir a la revolución industrial porque estamos en la revolución digital de la tecnología. Pero eso tenía en la cabeza Evo Morales. Plata a los militares, plata a los policías, concesiones a la agroindustria, concesiones a los soyeros, concesiones a la CAINCO, concesiones a los terratenientes, ingenio azucarero en San Buenaventura. ¿Cuál propuesta anticapitalista? Ramón Quintana, conocemos tu cola, la tenemos medida y sabemos que eres un fascista. Continuemos escuchando. La respuesta categórica son los 14 años de transformación que ha dirigido el compañero Evo. El 55% es el patrimonio acá de un hombre, queridos compañeros, de una federación, de las federaciones de los movimientos sociales. Hay algunos compañeros que pierden la perspectiva y creen que el 55% con el que ganamos el 18 de octubre, creen que es el resultado de un milagro político. No hay milagros en la política, queridos compañeros, por si acaso hay algunos católicos o cristianos. No existen milagros. Lo que se construye como un derecho es, como se dice, a sangre y mortaja. A sangre y fuego. Compañeros, nadie cede derechos en este mundo, hay que pelearlos. Y 14 años hemos tenido, el único momento más importante de toda nuestra historia desde la creación de la República. 14 años. Bueno, de verdad que este es un alucinado. Yo quiero dejar nuevamente claro, el movimiento al socialismo no es el que ha ganado, sino que es el fascismo de la derecha explícita de Yanine Áñez y company, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, etcétera, etcétera, el que ha perdido. Es exactamente el mismo fenómeno que en los Estados Unidos. No ha ganado Biden, ha perdido Trump. No ha ganado el MAS, ha perdido la derecha fascista que estaba en el gobierno. Y buena parte de ese 55% se lo tienen que agradecer a personajes tóxicos como Arturo Murillo. Se lo tienen que agradecer a personajes tóxicos como Yanine Áñez. No es que el MAS lo estaba haciendo de maravillas y que han ganado con 55% como un premio a las maravillas que lo estaban haciendo. No. No. Es que en el tablero de las elecciones no había otra alternativa porque hay un proceso de privatización de la política. Porque en Bolivia los partidos políticos que no tienen ningún estatus en la sociedad boliviana son los que tienen derecho a la representación. O sea que los bolivianos y las bolivianas podemos votar, pero no tenemos derecho a ser elegidos, ni a ser elegidas. Porque la cuota biológica de las mujeres en el Parlamento no es el derecho de las mujeres a ser elegidas ni a ejercer representación política. Entonces, que no se engañen, es muy peligroso este discurso de Ramón Quintana porque blinda, cierra el triunfo del 55% a una especie de premio al gobierno de Evo Morales. ¿Por qué fue derrotado Evo Morales? Porque estaba completamente desgastado. ¿Por qué fue tan fácil perpetrar el golpe de Estado? Porque sus propios parlamentarios y parlamentarias, y yo estuve aquí
entrevistando uno a uno, porque yo he hecho más resistencia al fascismo que lo que ha hecho desde la embajada Ramón Quintana, se han ido en desbandada, se han estido. Y Yanine Áñez ha podido ponerse la banda presidencial de la mano de Calimán. Calimán, ¿quién ha elegido que Calimán sea comandante del ejército? Ramón Quintana. Y ahora este mismo aparato, y no es que yo esté a favor de su candidatura, porque yo no voy a hacer aquí proselitismo por ninguna candidatura, están maltratando a Eva Copa. Porque Eva Copa fue de las pocas que repuso la presencia parlamentaria masista. Posibilitó las elecciones. Ese 55% se lo deben mucho más a personajes como Eva Copa que a personajes como Ramón Quintana. Pero ahora le están haciendo sufrir, padecer, que haya tomado una iniciativa política cuando no era la mujer de su entorno, no era la Adriana Salvatierra, no era la Gabriela Montaño, era la Emilia anónima que no tenía permiso para hablar, que no tenía permiso para pensar. Continuemos, no sé si vamos a escuchar todo, porque tengo otras cosas más interesantes también para el programa de hoy. Escuchemos un pedazo más. Años de victoria, 14 años de proyecto político invicto al mando del compañero Evo. 14 años de victoria popular, de victoria política, de victoria de nuestros derechos para que todos demos un salto cualitativo. ¿A qué gobierno de derecha de América Latina, compañeros, le va a gustar que nuestro país pase de la fase preindustrial, de la fase premoderna a la fase industrial? ¿A qué país de América Latina de derecha, a qué imperio norteamericano le va a interesar que nuestro país se independice tecnológicamente? Compañeros, compañeras, ¿a qué país, a qué imperio le va a interesar que nuestro país se convierta en la plataforma de comunicación bioceánica, conectando el Pacífico con el Atlántico para transformar la economía global a un país tan pequeñito como el de Bolivia? ¿A quién le va a interesar? ¿Le interesa al imperio? Bueno, ya ven, o sea, el discurso de las mujeres, los indígenas, era papaya. Este tipo sigue teniendo en la cabeza el proyecto desarrollista capitalista colonial. Él es el mejor representante de un proyecto desarrollista capitalista colonial. Quiere pasar por encima de la autonomía de los pueblos indígenas de la Amazonía y quiere pasar por encima de un proyecto anticolonial. ¿Y usted cree que aliándose con los chinos va a ser anticapitalista? ¿Usted cree que aliándose con los rusos va a ser anticapitalista? No se ha ubicado que estamos en el extractivismo colonial patriarcal capitalista y que lo único que han hecho los 14 años es exportar materias primas y sofocar disidencias. Ese es el proyecto que tienen en la cabeza. No es absolutamente nada nuevo. Y además hay que preguntarle de qué están viviendo, con qué plata está pagando Evo Morales la clínica Los Olivos, con qué plata está viviendo Ramón Quintana. Miren, yo lo voy a dejar aquí, no voy a llevar hasta el final este discurso porque tengo otro material que compartir con ustedes, pero no quería dejar de hacer este análisis, de presentar a Ramón Quintana como uno de los fascismos o uno de los protagonistas de uno de los fascismos vigente en la sociedad boliviana. Y quiero cerrar con un grafiti que dice: caudillismo y machismo son lo mismo. Porque Ramón Quintana en este discurso hay dos ideas más que lanza. Primero, Evo es inobjetable. Eso no es así. Evo es criticable como cualquier otro personaje
La idea de relanzar un caudillismo en torno a Evo Morales es una idea completamente machista, completamente patriarcal. El patriarcado se nutre de la idea del caudillismo. El segundo componente de este discurso era: no nos pueden marginar a los que ya tenemos experiencia. O sea, que este señor no quiere ni esperar 5 años para ver qué pasa dentro de 5 años, sino que quiere ser parte del esquema de gobierno. Ahí hay una serie de fracturas y cosas que habrá que verlas, a ver cuál masista se atreve a hablar de eso, pero básicamente también era un mensaje dirigido al gobierno de Arce. Cierro aquí, vámonos, Rufo, a la música y la pausa.